Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y hoy compartiendo con ustedes en el inicio de una nueva serie que esperamos que sea una tremenda bendición para toda nuestra red de iglesias. La nueva serie se titula Camino de Gracia. Puede también titularlo Camino de Generosidad. En el mundo anglo acá de First Baptist Orlando, el nombre es Journey of Grace o Journey of Generosity. Camino de Gracia, Camino de Generosidad. Cuando lo traducimos a español, lo dejamos en Camino de Gracia. Pero quiero que captes esto. Estamos exactamente apenas a un mes de terminar el año fiscal aquí en Estados Unidos y hemos escogido el mes de septiembre para hablar del altruismo, la autoentrega, la importancia de entregarnos a nosotros mismos en energía, en tiempo, en recursos, para formar parte de ese gran proyecto de Dios de bendecir todas las familias de la tierra. Y hoy te voy a invitar a buscar el 2 de Corintios capítulo 8, los 2 primeros versos. Es un pasaje clásico. De hecho, la segunda carta a los Corintios es una carta clásica donde se habla de generosidad en estos capítulos. Y en el capítulo 8 vamos a meditar apenas en 2 versículos. Pero antes quiero invitarte a que reflexiones en una realidad ocurrida en Estados Unidos hace unos cuantos años y que en este momento hay algo similar. No exactamente igual, pero quiero invitarte a meditar en la siguiente realidad. Los Estados Unidos es una de las naciones más generosas que han existido. Los Estados Unidos ayudan al resto del mundo de una manera increíble. Y estoy hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del factor humano, de la innovación. Pero las iglesias en toda esa proyección juegan un rol extraordinario. Las iglesias, ustedes me han escuchado decir que aportan al resto del mundo 6 veces más de lo que el gobierno de Estados Unidos con todos sus proyectos hace por el resto del mundo. Las iglesias son muy generosas. Pero aquí va una estadística que quiero llamar tu atención con ella. El evangélico, el creyente aquí en Estados Unidos, por lo general, el promedio de sus ofrendas es de 2,3% de sus entradas. Ese es el por ciento de lo que la gente ofrenda. Por supuesto que aquí hay mucha gente que diezma, hay mucha gente que es súper generosa, pero ese es el promedio. Pero puedes creer que en la década del 30, estamos hablando a finales de la década del 20, inicio de la década del 30, cuando ocurre la Gran Depresión. Ese famoso periodo donde hubo una escasez increíble en el mundo, pero en Estados Unidos vamos a decir que se originó aquel fenómeno tan tremendo. ¿Saben ustedes cuál era el promedio de generosidad, si lo vamos a medir en esos términos de la gente? En aquel momento, en la Gran Depresión, el promedio de ofrendas era 3,4%. Esto significa que aun cuando había más dificultades, la gente era más generosa. Esto nos hace ver a nosotros que en el altruismo, en la generosidad, no simplemente esto no tiene que ver con que me sobran recursos. Esto tiene que ver con algo más profundo. Aquí mismo, hace apenas unas semanas, celebramos una noche de adoración donde nosotros decidimos orar por toda la gente que tenía problemas financieros. Que en este momento es una etapa difícil. Hay gente que tiene problemas financieros aquí en Estados Unidos, un porcentaje bastante elevado por la inflación. Bueno, nosotros esa noche oramos por centenares de personas que pasaron al frente para que oráramos por ellas. ¿Saben ustedes lo que ha pasado desde ese momento? Hace exactamente 4 o 5 fines de semana, después que oramos por la gente, a partir de ese momento, las ofrendas, las horas de voluntariado, el esfuerzo altruista en nuestra comunidad se ha multiplicado increíblemente. Esto nos lleva al tema que hoy queremos tratar, y queremos tratar el tema de generosidad como gracia.
Porque es que la generosidad no es otra cosa que un acto de gracia. Y esa es la idea que quiero hoy dejar en tu mente y en tu corazón. La generosidad auténtica se manifiesta como un acto de la gracia divina. Es algo que viene de Dios. Y yo quiero en esta introducción de la serie, donde por 4 semanas vamos a estar hablando de esto, y no solo es de recursos económicos, sino vamos a estar hablando de todo tipo de autoentrega. Quiero dar 3 razones por las cuales decimos que la generosidad es un acto de gracia a la luz de este texto. La primera razón es esta: la generosidad es una dádiva de Dios. El hecho de que nosotros vivamos en un ambiente de generosidad, altruismo, es un regalo que Dios le hace al ser humano inmerso en ese ambiente. Noten ustedes como dice el texto. Verso 1, 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Noten ustedes, el segundo verso habla directamente del tema de la generosidad, pero aquí habla que es la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, la fuente de esa expresión generosa. El contexto bíblico implica que las iglesias en Jerusalén estaban padeciendo, la iglesia y la sociedad, una hambruna tremenda, y en las iglesias del área griega, el apóstol Pablo y otros comenzaron a levantar unos recursos para ayudar a aquellas iglesias que habían sido, vamos a decir, las primeras congregaciones que se establecieron, la congregación de Jerusalén y sus alrededores. La gente en Macedonia no conocía a esas personas, pero dieron más allá de sus fuerzas. Y aquí, cuando se trata ese tema de generosidad, altruismo, se presenta como un acto de la gracia de Dios, como una dádiva de Dios, y es interesante, a las iglesias. Y si usted nota algunos detalles del verso, dice nuevamente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada. Es la dádiva. Vean ustedes a quién ha sido dada esa gracia: las iglesias de Macedonia. En la naturaleza de la iglesia debe estar el altruismo, la autoentrega. Hay algunas personas que nos dicen o nos preguntan si la iglesia se debe involucrar en cuestiones sociales, si se debe involucrar en ayuda, si se debe involucrar en todo eso, porque nosotros, las personas que fuimos, vamos a decir, que crecimos en la segunda mitad del siglo XX y a principios del siglo XXI, como un poquito que nos hemos horrorizado con aspectos sociales y hemos llegado a la conclusión de que la iglesia trata lo espiritual y no trata nada social. Pero es un tremendo error. No hay organismo, organización, institución sobre la faz de la tierra que pueda mostrar un corazón más generoso que la iglesia. Porque la iglesia nace a partir del corazón generoso de Dios como un acto de gracia. Y cuando lo reproduce ese corazón, eso se ve como una dádiva de Dios directamente a lo que representa la comunidad alternativa. Comunidad alternativa a cualquier otra reunión, a cualquier otra asamblea. Y noten ustedes que es interesante que el verso dice: os hacemos saber. Eso significa que nosotros debemos compartir, declarar, hacer saber lo que la iglesia hace por la gente como una expresión del amor de Dios. Aquí apenas en el día de ayer tuvimos un concierto precioso, donde al inicio del concierto yo presenté lo que First Baptist Orlando hace por la ciudad de Orlando, mostrando la gracia de Dios. Estamos claros que la conversión, el evangelio, tiene un componente claramente espiritual de transformación de adentro hacia afuera, pero es un componente que no está divorciado del aspecto holístico, donde uno pueda ver el corazón de Dios en cualquier ayuda médica, ayuda social, ayuda emocional. Todo eso cabe porque el Señor Jesucristo desarrolla una transformación o establece una transformación completa del ser humano. Así que la primera razón por la cual decimos que la generosidad auténtica se manifiesta como un acto de la gracia de Dios es que la generosidad es una dádiva divina, viene directamente de Él. Aquí se establece que las iglesias de Macedonia hicieron ese acto de generosidad precisamente como una dádiva que Dios le dio a ellos para que lo vivieran, para que lo disfrutaran. Aquí va la segunda razón. La generosidad tiene lugar en un ambiente de gozo.
Ustedes siempre me han escuchado decir en todos los servicios cuando recogemos ofrendas que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios bendice, prospera al dador alegre. Y estoy citando precisamente 2 de Corintios. Dios bendice y prospera al dador alegre, porque la generosidad tiene lugar en un ambiente de gozo. Noten ustedes verso 2. Dice el texto que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Me quedo con la frase esta: abundante gozo. La amargura no produce generosidad. El legalismo no produce generosidad. El ambiente tenso no produce generosidad. El ambiente propicio para la generosidad, el altruismo, la autoentrega, tocar la vida de la gente, es el ambiente de gozo. Por eso el texto bíblico nos dice en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si tú estás en un ambiente donde la gente está deprimida socialmente, y si tú eres obviamente un latino, la mayoría de las sociedades latinas experimentan eso porque no tienen un dinamismo económico como pudieran tenerlo las sociedades europeas, americanas. Y tú estás sirviendo un ambiente depresivo. Déjame decirte, lo mejor que tú puedes hacer es impregnar un ambiente de gozo, un ambiente de alegría, y eso va a proveer un terreno fantástico para la generosidad, más allá de la fuerza que tiene la gente. Hay mucho que se puede hacer para tocar la vida de la gente. Aquí viene una tercera razón. La tercera razón es esta: la generosidad ocurre aún en medio de limitaciones. Vean ustedes que el texto bíblico habla de limitaciones tremendas. Yo les confieso que cuando examiné el texto, me llevé algunas sorpresas, porque normalmente en los estudios del Nuevo Testamento se recoge que las iglesias de Grecia y todo lo que es el área de Macedonia, obviamente la sociedad era más próspera que la sociedad en Jerusalén, la sociedad israelita. Pero me llevé la sorpresa de que estas congregaciones experimentaban limitaciones, y en medio de sus limitaciones proyectaron generosidad, una generosidad que cambió el mundo. Aquí aprovecho para decir esto: la asistencia social, tal y como la conocemos en la sociedad occidental hoy, tiene un basamento cristiano, y las iglesias han sido las que la han llevado a cabo. Aquí el texto nos dice en el verso 2 menciona prueba de tribulación. Es decir, la gente de Macedonia que ofrendó, que dio para las iglesias en una mayor necesidad, estaban bajo presión. Es lo que significa aquí tribulación: presión económica, presión social. Pero noten ustedes que el texto sigue diciendo la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, que de ahí salió la riqueza de generosidad. ¿Cómo es posible? La frase profunda pobreza significa literalmente que alguna de esta gente estaba en un estado que no tenía ni siquiera lo necesario del día. Implica un estado de mendigo, un estado de alguien que tiene que pedir continuamente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero el milagro que ocurrió como un acto de gracia es que estas personas, y si usted sigue leyendo el texto bíblico, ellos mismos rogaron ser parte de algo que cambiara la vida en la región de Jerusalén, y en este caso en este tipo de ofrenda. Y fue algo fantástico. Y quiero decir esto en este momento porque es propicio. La iglesia acá en First Baptist Orlando es una iglesia que tiene literalmente un presupuesto millonario. Esa es la realidad. Es una iglesia de miles de personas y tiene un presupuesto millonario que se consume o se usa en la misión en el año fiscal completo. Se proyecta y se consume completo. Nosotros estamos terminando un año fiscal para arrancar otro. Pero voy a decir esto: esta iglesia, que es una de las más diversas de los Estados Unidos, una de las congregaciones más vulnerables o grupos étnicos es el hispano. Pero el hispano, en proporción, ofrenda de una manera tremenda. Ofrenda de su pobreza,
ofrenda de su limitación y lo hace con una tremenda alegría. Si tú como latino no te sientas que nada más estás para recibir. A nosotros nos han bendecido mucha gente y del contexto anglo la generosidad está impregnada. Pero déjame decirte esto, el contexto latino tiene un entrenamiento increíble en lo siguiente: estar en condiciones de limitaciones y hacer cosas tremendas que representan actos de generosidad. Pero todo eso ocurre por la gracia de Dios. Si tú te sientes en limitación, no te frustres. Si te sientes que estás acorralado por situaciones económicas, no te frustres. Dios es el dueño de todo y aún así quiere que tú muestres el corazón de Él, que es un corazón de gracia, un corazón altruista, un corazón de generosidad. Las iglesias de Corintios, o la iglesia de Corinto, los grupos, dentro de todas las cosas malas que tenían, este es uno de los aspectos positivos que más ha de destacarse. Era una iglesia generosa, formaba parte de comunidades generosas que disfrutaron la gracia de Dios. Y disfrutaron la gracia de Dios no solo en esa generosidad, sino también en cómo se trataban unos a otros, cómo tuvieron que vencer las divisiones eclesiales, las críticas eclesiales. Y ha quedado para nosotros un documento increíble de cómo seres humanos imperfectos, con un montón de defectos, Dios puede usarlo de una manera poderosa. Pero Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, en esta jornada que comenzamos ahora, a proyectar la generosidad, a proyectar el corazón de Dios para tocar a mucha gente. Ni siquiera un vaso de agua va a ser pasada por alto por Dios, de parte de Dios. Cuando estemos en su presencia, dice la Biblia que nos va a recordar aún un vaso de agua que le dimos a alguien en necesidad. Quiera Dios que tú seas capaz de comenzar a abrazar esta mentalidad altruista, generosa, que nuestra iglesia va a promover de una manera acentuada este mes. Es nuestro mayor deseo, el deseo de First Baptist Orlando en español. Mi deseo como pastor, que Dios te bendiga ricamente.